Hoy vamos a dedicar el día a explicar el funcionamiento del simulador para que podáis hacer la práctica antes de la fecha esta que tenemos, del 31 de enero, no sé qué día es. Siempre es... Bueno, 16, ¿no? ¿No era 16 el día de la práctica presencial, si es que vamos? 16, vale, pues es que estoy yo despistadísimo con todo El esto. 30 será los... Es que no sé, no me acuerdo, los finales no sé cuándo son, pero bueno, creo que Los, dijiste que era final, hasta examen final. los finales empiezan el 11. Bueno, el 11 empiezan para todo el mundo. Yo supongo que serán ese fin de semana, el fin de semana de la semana del 9 de enero. Además Aquí tengo... eran el 13-14 los exámenes finales, que es viernes y sábado, y luego el 16 lunes era cuando teníamos fijada el día de la práctica. Vale, de eso. pues venga, pues entonces si no queremos llegar a eso, si podéis hacer la práctica antes, pues... Sí, A yo, ver, yo, yo al menos mi intención es hacerlas durante estos días y poder entregarlas antes, vamos. Si me puedo evitar ir ese día entero allí, mejor. sí, no, que además compartir pantalla... Porque Javier, las tres, o sea, la práctica 1 y la 2, hay que resolverlas numéricamente como si fuera un examen, por decirlo de alguna forma, y luego implementarlas todas en el programa, ¿no? De simulación. Correcto. Vale. Correcto, simularlas. Digamos, hay tres prácticas, ¿no? La práctica 1, que es la de los transistores. La práctica 2, que es la de los amplificadores operacionales. Y la práctica de dibujo, que es dibujar un esquema electrónico de una fuente de alimentación. ¿Vale? Esas serán las tres prácticas. La práctica de dibujo, bueno, sí. La práctica de dibujo nos propone que utilicemos herramientas de diseño automático, que utilicemos una herramienta de Texas Instrument. No sé si seguirá el vínculo vivo. Ah, sí, mira, sigue vivo. Ya está. Y dice trae Power Design Now, para diseñar fuentes de alimentación conmutadas. Sería el objetivo de este entorno. Entonces nosotros le decimos si podemos diseñar fuentes de corriente continua a corriente continua, de corriente alterna a corriente continua, aisladas, o sea que la entrada está eléctricamente separada de la aislada, o de la salida, perdón, o sin aislar. Entonces lo que os proponía yo era hacer una fuente AC de corriente alterna, para que en corriente alterna, digamos que tengamos una posibilidad de uso universal en cualquier lugar del planeta. Pues si la tensión mínima la fijamos en 85 voltios, la tensión máxima en 265 voltios, y ya me da igual si le ponéis 50 hercios o 60 hercios, pues entonces eso lo podéis enchufar en cualquier sitio y funcionaría tanto a 125 como a 220, ¿vale? Y luego es decidir la salida. Pues yo quiero una fuente de 5 voltios de 10 amperios. Y le digo, por ejemplo, que la salida esté eléctricamente separada de la entrada. I agree y View Designs. Entonces él nos va a proponer una serie de diseños de fuentes de alimentación utilizando circuitos integrados de Texas Instrument, pero bueno, no es ningún problema. Entonces, de todas estas que os salen, pues vosotros escogís alguna de ellas. Decís, pues a mí me gustaría hacer esta de aquí, que parece más sencilla, ¿vale? Pues entonces, a partir de este diseño que os ha proporcionado Texas, pues entonces tenéis que dibujarlo con KiCad. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Seguramente que bueno, que los condensadores, los diodos, igual el transformador está, igual no está, pues
pues algún componente tendréis que dibujarlo. Tendréis que dibujar un transistor MOS, pues no, habrá, pero algún componente habrá que dibujarlo. Entonces, pues tendréis que dibujar ese componente y luego insertarlo dentro del circuito. ¿Vale? Solo es dibujar el esquema, no hacer el PCB, la placa de circuito impreso. Pues esa sería la tercera práctica. La primera y segunda práctica, que son las que están más orientadas a la sesión esta de apoyo del día 16, pues es diseñar en primer lugar un circuito con transistores y a ese circuito que ya tenemos diseñado con transistores añadirle una etapa adicional en la entrada. Bueno, esto, el programa que os propongo utilizar es KiCad. Ahí estáis vosotros. Entonces, KiCad, ¿vale? Tiene este aspecto, es el de la versión 5. Si utilicéis la última versión que hay en internet, pues es ligeramente distinta, pero tiene las mismas cosas, quizás cambiadas de ubicación. Pero lo que necesitamos utilizar es el editor de esquemas. Pues vamos al editor de esquemas. Bueno, perdón, antes de abrir el editor de esquemas tenemos que crear un proyecto nuevo. Entonces venimos nuevo, proyecto, y le decimos en qué carpeta queremos situar el proyecto. Fundamentos de electrónica, prueba 4 o transistor KiCad, ¿vale? Y guardamos. Es muy importante que en los nombres que utilicéis en KiCad no pongáis espacios. Todas estas aplicaciones de software libre, la mayor parte de las veces funcionan sobre Linux. Entonces, Linux con los nombres con espacios tiene problemas. Dice, anda, si yo tengo un Windows, pero está corriendo Linux por debajo escondido para que esta aplicación pueda funcionar. Entonces, abro un esquemático y se me abre el esquema vacío. Este programa se maneja mucho con la ruleta del ratón. Cuando movemos la ruleta del ratón, hacemos zoom hacia dentro o hacia afuera, y si cambiamos de posición el ratón, al volver a hacer zoom, esa posición se convierte en el nuevo centro de la pantalla. Entonces me va cambiando el centro de la pantalla según... La mayor parte de los elementos interesantes están en este lado de la derecha, ¿vale? Este sería para poner componentes electrónicos, este sería para poner cables, para conectar esos componentes, este sería para poner conectores o tomas de alimentación al circuito. Y este que está arriba es para seleccionar y que nos permite seleccionar el elemento, moverlo, copiarlo. Bueno, de momento vamos a poner componentes. Entonces vamos a hacer un circuito en emisor común. Bueno, vale, los típicos fallos, no sé qué. Y ahora nos pregunta, ¿qué componentes ponemos? Cuando queremos trabajar con el simulador, obligatoriamente la mayor parte de los componentes tenemos que tomarlos de la librería Spice, que es la librería que se utiliza para la simulación electrónica. Coger otro componente distinto de la librería Spice es lo que a veces provoca que algo que estamos intentando pues no funcione el simulador. Entonces esto lo tenemos en la PSpice, ¿vale? Entonces aquí tendríamos los componentes de la librería. Entonces 0, ¿qué será? El símbolo de masa. Pues bueno, ponemos aquí una masa. Volvemos a buscar el Spice. C es un condensador.
ponemos un condensador. R es una resistencia. Ponemos una resistencia y NPN es un transistor. Ponemos un transistor, ¿vale? Bien, cuando estamos encima de un componente podemos dar al botón de la derecha y decirle duplicar. Y entonces así pues suele ser más fácil poner los componentes. O botón derecho y mover. Y entonces podemos mover un componente de un sitio a otro. Por ejemplo, podemos mover esta masa aquí. Podemos ahora duplicarla. También funciona con letras. Si nos ponemos encima y le damos a la M, es mover. Mover. O duplicar es C. Pues, no, espera. Ponemos encima y le damos a la C y se duplica. C y se duplica. ¿Vale? C y se duplica. Si lo estamos moviendo y le damos a la R, se gira. C y se duplica. C y se duplica. ¿Vale? Aquí tendríamos lo que serían los... Aquí necesito también otra masa para la salida. Otra masa para este lado del circuito. Movemos aquí. ¿Vale? Esto sería la ubicación de los componentes. Ahora tenemos que conectar los cables entre sí. Entonces, para conectar los cables señalamos línea verde. Entonces, damos botón izquierdo encima del principio del donde va a ir el cable. Botón izquierdo para decirle que gire ahí. Botón izquierdo. ¿Vale? Y me conecta uno con otro. Botón izquierdo, botón izquierdo. Botón izquierdo, botón izquierdo. Botón izquierdo, botón izquierdo, botón izquierdo. ¿Vale? Y así, si quiero hacer zoom para tener más detalle y asegurarme de que estoy conectando bien los hilos, pues tal. Voy poniendo. Este transistor, el emisor, el símbolo del emisor está en dos partes. Entonces hay que conectar estos dos puntos juntos. Botón izquierdo, 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 botón izquierdo. ¿Vale? Ahora tendría conectados entre sí todos los componentes. Pero ahora me faltarían dos cosas. Me faltaría el generador de señal de entrada y me faltaría la alimentación del circuito. ¿Vale? Entonces tengo que insertar otro componente de SPICE que es el generador de tensión. ¿Vale? Que es el VSource. Vamos a aceptar. Entonces vamos a poner un VSource pues aquí mismo para que nos dé alimentación y copiamos este VSource y vamos a poner otro VSource aquí. Conectamos la parte de donde sale la flecha hacia arriba, pues es donde estaría el... Vale, y ahora necesito masas para poner aquí y masas para poner aquí, ¿vale? Hay que conectar el negativo y el positivo del generador de tensión. Vale, pues este sería el circuito. Ahora solo me faltaría poner el valor de los componentes. Bueno, pues para poner el valor de los componentes, fijaros que pone C interrogante, R interrogante, Q interrogante, V interrogante. Eso es porque esos valores tenemos que sustituirlos por R1, R2, R3, C1, C2, C3. Bueno, eso lo puede hacer él automáticamente.
Entonces, simplemente venimos a herramientas y le decimos anotar esquema y aceptar. Y entonces, fijaros, ya nos ha puesto R1, R2, R3. Vale, pues ya tenemos las resistencias y los generadores de tensión con un nombre. Ahora tenemos que poner un valor. Vale, pues bueno, aquí es donde habría que calcular, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a poner que este condensador, por ejemplo, es de 10 microfaradios, que este condensador, si damos al botón derecho encima de la letra C, pues entonces me sale este menú. Botón derecho encima de la letra C, editar valor. 10U, 10 microfaradios. Vale. Vamos a pensar, por ejemplo, que vamos a poner aquí una fuente de 12 voltios y que estos 12 voltios nos van a caer 3 voltios en la resistencia. Entonces ponemos una resistencia de 3K para una corriente de polarización de 1 miliamperio. En esta otra resistencia vamos a poner 100 ohmios y en esta otra resistencia vamos a poner 2K9. Sean 3K la suma de RE1 y RE2 y la resistencia de colector sea también de 3K. Así tendremos aquí 3 voltios, aquí tendremos 3 voltios y los 6 voltios restantes caerán en el transistor Q1. La resistencia de carga, vamos a poner una resistencia de 1 kilo ohmio, por ejemplo, no, de 10 kilo ohmios, para que sea mayor que la resistencia de colector. Y las resistencias de polarización. A ver, pues si aquí tenemos 3 voltios más 0,6 serán 3,7 voltios. Si yo quiero que aquí caigan 3,7 voltios, pues por ejemplo, si pongo aquí 37K, tendré aquí 3,7 voltios y si aquí pongo 12 menos 3,7 que serán 8,3, pues 83K. ¿Vale? Entonces, si no me he equivocado, 7 y 3, 10, 8 y 3, 11 y 1, 12. Vale, tendremos 12 voltios. Bien, estas serían las resistencias que yo habría calculado, que yo he puesto a ojo, ¿vale? Pero lo correcto hubiese sido hacer el cálculo y a partir del cálculo mirar qué es lo que ocurre. Vale, ¿qué me falta poner? He dicho que esta de aquí arriba es la fuente de alimentación. Pues me falta definir el valor de tensión de esa fuente de alimentación. Botón derecho, editar propiedades. Vale. Y entonces yo lo tengo aquí, editar modelo SPICE. Vosotros lo tendréis aquí abajo, a la izquierda del aceptar, pero hay un botón que pone también editar modelo SPICE. O sea, el botón está cambiado de sitio, pero es el mismo botón el que tenéis que encontrar. Y lo que sí que hay son los mismos valores, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que asegurarnos? Que aquí ponga tipo de fuente, voltaje, vale, pone voltaje. Y tensión de la fuente de alimentación, hemos dicho que queremos una fuente de alimentación de 12 voltios, ¿vale? Pues aceptamos. Aquí ya tenemos un generador de tensión de 12 voltios. Y ahora, en este otro, en V1, vamos a generar una señal de corriente alterna con la que excitar el transistor para ver si amplifica, no amplifica, si esta señal es amplificada en la botón derecho encima del generador, propiedades, editar propiedades. Editar modelo SPICE, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo que queremos? Queremos una fuente, pero queremos una fuente de tipo sinusoidal. Pues entonces venimos aquí, ¿vale? O sea, fuente y en vez de pulsos exponencial, la pestaña está de sinusoidal. Desvío de C sería esta señal de corriente alterna que le estamos introduciendo puede tener una componente de continua. Bueno, no quiero que tenga una componente de continua, quiero 0 voltios. Amplitud, pues vamos a meterle una señal pequeña, por ejemplo, 50 milivoltios. Entonces eso sería 50 M. ¿Qué frecuencia? Pues vamos a poner, por ejemplo, una señal de 2 kilohercios, 2K. Retardo, pues no queremos retardo, 0 segundos. Vale, pues le damos a aceptar,
Nos aseguramos que también es una fuente de tensión, ¿vale? Y ya tenemos el generador de tensión configurado. Nos falta el transistor. El transistor, damos botón derecho, propiedades, editar propiedades, y cuando vamos al modelo SPICE, pues no hay un modelo SPICE que sea adecuado. O sea, si utilizamos el modelo QNPN por defecto, no funciona. Entonces tenemos que cargar una librería externa que nos diga el modelo de un transistor concreto. Por ejemplo, el BC108. Vale. Cancelamos. Y vamos al Moodle. ¿Dónde está el Moodle? Aquí está el Moodle. No, aquí no está el Moodle. Aquí está el Moodle. Aquí está el Moodle. Vale. Entonces, dentro de la asignatura, dentro de la sección de las prácticas, fijaros, tenemos aquí librería KiCad Spice Transistor. Entonces tenemos que venir aquí, botón derecho, y decirle guardar copiar, guardar enlace como. Vale. Y entonces buscamos dónde está nuestra carpeta que hemos creado. Fundamentos de electrónica. Le hemos llamado transistor KiCad, ¿vale? Entonces es un fichero que es .lib, npn.lib, pues le decimos guardar, ¿vale? Y se guarda en nuestra carpeta, ¿vale? Entonces desde Moodle, librería KiCad Spice Transistor, y luego tenemos la librería KiCad Spice del amplificador operacional, que esta la veremos luego. Vale, volvemos aquí. Botón derecho encima del transistor, propiedades, editar propiedades, editar modelo SPICE, y ahora decimos seleccionar archivo, ¿vale? Y entonces aquí tendremos nuestra librería npn.lib. Le decimos abrir, ¿vale? Y le decimos que queremos usar el transistor BC108, que es el modelo del transistor que estamos utilizando. Aceptamos. Vale, con la carga del modelo del transistor ya tenemos todos los valores de todos los componentes, o sea, R1, R2, R3 y sus valores en ohmios o en microfaradios. Pues nada, ahora hay que simular. En mi versión, el simulador sale en herramientas. En la versión 6, el simulador sale en inspeccionar. Pero en cualquiera de los dos casos tenemos un botón que abre el simulador, ¿vale? Y el simulador es exactamente igual en la versión 5 o en la versión 6. Primer paso, entrar en ajustes. Entrar en ajustes y decirle que queremos un transitorio, ¿vale? Entonces definimos cada cuánto va a pasar el tiempo. Pues cada cuánto pase el tiempo será la precisión con la que veremos nosotros los resultados. Pues bueno, vamos a decirle, por ejemplo, que cada 5 microsegundos tome una medida. Tiempo final, pues si es una señal de 2 kHz, cada ciclo durará 0,5 milisegundos. Pues por ejemplo, si cogemos 3 milisegundos, habremos cogido 6 ciclos de la señal. Tiempo inicial, 0. Aceptamos, ¿vale? Y fijaros, ahora ya cambia el color de la pantalla. Y ahora tenemos que darle al botón de ejecutar para simulación. Si todo ha ido bien, se cargará y no da error. Si algo hay mal, hay una pata que está mal conectada, se nos ha olvidado poner el valor de una resistencia, hemos escrito mal el modelo descrito mal el modelo SPICE de algún componente, pues entonces dará error. Vale. Lo he hecho todo bien, fijaros, aquí me da una serie de valores numéricos, pero no me da ningún error. Correcto. Esto quiere decir que todo ha ido correctamente. Vale. Podemos minimizar esto y volver al circuito o volver a abrirlo
y lo tenemos aquí, todas las veces que queramos. Bien. Otra cuestión para que sea más fácil, porque él utiliza una red de conexiones que, claro, tiene nombres internos de KiCad. Entonces es más fácil si ponemos nombre a algunos cables para enterarnos de qué está pasando. Pues bueno, eso se hace con esto, con las etiquetas, etiquetas de cable. Pues bueno, picamos botón izquierdo encima de ese cable y le decimos, por ejemplo, esto es VOUT. Esta será la tensión de salida. Botón izquierdo y esta será, vamos a decir que esto es VIN, tensión de entrada. Botón izquierdo, ¿vale? Al pulsar el botón izquierdo es cuando se fija ese valor sobre el cable y tenéis que pinchar encima del cable. Si pincháis en fuera del cable no estará cogiendo la señal nada. Vale, cada vez que hagamos un cambio en el esquemático, venimos al simulador y le decimos iniciar parar simulación. Entonces se recarga la simulación con los nuevos valores del circuito. Y ahora le podemos decir añadir señales. Entonces añádeme, por ejemplo, la señal de entrada VIN. Vale, tenemos la señal de entrada, que es una señal sinusoidal de 50 milivoltios. No sé si veis el detalle aquí de los 50 M. Ese era el valor máximo. Decimos añadir señal VOUT. Vale, VOUT. Entonces, si al hacer los cálculos hemos calculado bien y hemos calculado algo que amplifique y la ganancia que nosotros queremos, pues la señal de VOUT será más grande que la señal de VIN. Si la hemos liado al hacer los cálculos o al hacer el diseño, pues nos saldrá más pequeño. ¿Nos saldrá siempre exactamente lo que queremos? Bueno, eso es muy difícil. O sea, si queremos, porque claro, quizás la beta del transistor que hemos supuesto para hacer las cuentas no es la de un DC108. Hemos supuesto otra beta de otro transistor y entonces los resultados que nos salen son distintos. Bien, en este caso, fijaros, si tengo un voltio de salida y 50 milivoltios de entrada, tendría 1 partido 0,05, tengo una ganancia de 20. Vale, conseguí una ganancia de 20 que está muy bien, es bastante aceptable para un emisor común. ¿Cómo aumentar la ganancia si nos ha salido más demasiado pequeña? Pues volver a repetir las cuentas con una corriente de colector 10 veces inferior a la corriente de colector que estábamos probando. Ir bajando la corriente de colector. Y eso suele funcionar bastante bien. ¿Vale? Bien, vamos a ver que si cambiamos un parámetro dentro del circuito, pues cambia. Por ejemplo, la ganancia depende fuertemente del valor de R1. Entonces, si en vez de 100 ohmios decimos que es 200 ohmios y esta en vez de ser de 2K9 le decimos que es de 2K8 para que las dos sigan sumando los 3K y no perdamos el punto de polarización, ¿vale? Al decirle aquí otra vez iniciar parar, fijaros, ahora ya la ganancia se nos ha bajado casi hasta la mitad. Ahora es 540 milivoltios de tensión de salida. ¿Vale? Entonces lo vemos, es interactivo. Si hacemos un cambio, ese cambio influye sobre la salida y podemos controlar el circuito. Vale. Entonces la práctica 1, la primera parte consistiría en un circuito en emisor común al cual en su salida tiene un colector común. La segunda parte de la práctica es añadir un circuito en base común, ¿vale? Y aquí os soléis liar muchísimo. Entonces voy a hacer yo esta parte, porque ¿dónde hay que poner el base común? En la entrada. Hay mucha gente que va y lo casca en la salida. No, hay que poner el base común en la entrada, porque se trata de que amplifique más todavía la señal de entrada. ¿Cómo lo haríamos? Pues bueno, necesitaríamos mover, si selecciono un bloque y le doy a la M de mover, pues puedo mover el bloque más allá. Vamos a moverlo aquí. Necesitamos casi, voy a copiar este bloque medio entero. Si le doy a la C, se copia. Vale.
A ver, aquí. No, 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 no. Yo lo quiero copiar, no lo quiero mover. Sí, ahora sí. Ahora sí que se me ha copiado. Vale. Joder. Vale, tendré que dar al botón derecho copiar. Botón derecho, duplicar bloque. Ah, es que ya no es la C, es otro valor. Vale. Lo pongo aquí, voy a mover este aquí y vamos a acercarlo un poco más. Vale. Entonces, nuestro base común no tiene esta resistencia. Tiene esta resistencia que viene de aquí a aquí. No, no se quiere conectar. A ver, borro este cable y ahora conecto un cable nuevo de aquí a aquí. Ahora ya sí que se quiere conectar. Y el generador de tensión lo movemos y lo ponemos aquí. Y también movemos esta masa aquí. Esto, no, este cable también lo quiero mover, cancelar, etiqueta, mover, vale, y ahora estos ya los puedo borrar, dibujar un cable nuevo que venga de aquí a aquí y ya está. Ay, no, necesito aquí un condensador, perdón, copiar, rotar, borrar, mover. Vale, la entrada del base común es por el emisor. La base está conectada a masa. Y esto habría que conectarlo a la misma alimentación. La salida es por el colector. Entonces la salida va al siguiente circuito. ¿Vale? Y ahora, por cambiar las resistencias, pues vamos a poner, pues por ejemplo, 30K. Esta 30K, para que sea también una polarización simétrica, y estos pues 370K y 830K. ¿Vale? ¿Vale? El circuito de polarización. Punto de polarización va a ser muy parecido al de colector común, pero con 10 veces más. Claro, al añadir nuevos componentes, ¿qué tenemos que hacer? Volver a darle a herramientas, anotar esquema. Y decimos, por ejemplo, que no reinicie la anotación. Vale, entonces vuelve a empezar por el de más a la izquierda, R1. Vale, miramos el modelo de SPICE del transistor, a ver si está correcto, a ver si se ha copiado correcto. Sí, es el BC108, vale, pues sigue siendo lo que tenía que ser. Y ahora, pues en el simulador podemos darle iniciar parar. ¿Vale? Entonces, fijaros que ahora de repente se nos pone sí, claro, se nos pone, es que he puesto la Uvein mal. La Uvein la tenía que poner antes del condensador. Puedo ponerme aquí y decirle mover y ponerlo aquí, ¿vale? Y luego el amplificador se está saturando.
Fijaros, recorta la señal. Entonces tengo que meterle una señal sinusoidal más pequeña porque tiene mucha ganancia. Pues entonces vengo aquí a propiedades, editar propiedades y editar modelo SPICE, y en vez de 50 milivoltios pues le digo 1 milivoltio, ¿vale? Entonces aceptamos, volvemos al simulador, le damos iniciar parar y ya lo tenemos perfecto. Entonces tenemos una ganancia de 480. Yo le estoy introduciendo 1 milivoltio y él me da la salida 480 milivoltios. Entonces, añadir esta etapa de base común en la entrada, pues ha aumentado mucho la ganancia de mi amplificador, ¿vale? Entonces, este sería el base común, aquí sería el emisor común y el colector común ya lo tenéis dibujado, ¿eh? Y va conectado todo junto con la misma fuente de alimentación, ¿eh? Todos los transistores. Pues eso, lo primero es hacer el estudio previo, hacer vosotros vuestros cálculos y luego montar el circuito, simularlo y si sale bien, bien. Y si no funciona, a veces cuesta menos empezar un proyecto nuevo y volver a meterlo porque igual habéis puesto algo mal y no sois capaces de daros cuenta qué es lo que habéis puesto mal. Hay un cable que parece que está conectado, pero no está conectado. Entonces, pues bueno, la experiencia es esa. A veces cuesta menos borrar todo y empezar de cero que hacer el circuito. Encontrar dónde está el... Javier, Sí, te tendremos que enviar lo que son cada ejercicio resuelto numéricamente, ¿no? Escaneado. Y eso luego es. de esto que hacemos aquí en KiCad, ¿qué te tenemos que mandar? Pues ¿El por archivo ejemplo, guardado? la captura de pantalla de las señales para justificar que la ganancia es la que vosotros decís, que realmente hay ganancia en el circuito y cuál es la que habéis obtenido. Vale. Y luego también pues captura de pantalla del esquemático. O sea, el archivo KiCad, de eso no hay que enviarte nada, solo te enviamos un PDF con los ejercicios resueltos y las capturas que te Y peguemos las ahí. capturas de pantalla y luego, claro, vuestras conclusiones. O sea, Vale. será fácil que si tenéis que conseguir una ganancia de 300, os hayáis puesto a hacer las cuentas y os salga una ganancia de 20. Pues decís, pues bueno, pues o me he equivocado mal o he escogido mal la corriente de polarización. Si hubiese hecho las cosas de otra manera, pues habría conseguido esta ganancia, ¿vale? Pero Vale. que, Gracias. que no pasa nada porque nos dé. El objetivo es intentarlo. Pero por lo menos que no os dé errores la simulación, que hayáis conseguido, que cargue, que metéis una señal y saque otra señal. Lo hago yo aquí siempre, yo solo, y parece muy fácil, ¿verdad? Y luego lo intentéis hacer vosotros. Vale, guardamos y cerramos este esquemático. Y cerramos este proyecto. Vamos a abrir otro nuevo proyecto, ¿vale? Para hacer OP-Amp. Vamos a hacer uno de amplificadores operacionales, ¿vale? De amplificadores operacionales tenéis que hacer varios montajes, pero bueno, básicamente el problema es el mismo siempre. Entonces, de nuevo, poner componentes. Entonces lo primero que tenemos que poner es, bueno, sí, que no te gusta tal, el amplificador operacional. Entonces hay que poner el modelo de amplificador operacional del que tenemos el modelo SPICE. Entonces el modelo que tenemos de amplificador operacional, el SPICE, es el LF356. Entonces escribimos el F356 aquí arriba para que nos busque este componente, no tengamos que buscarlo, y lo seleccionamos. Vamos a aceptar y ponemos el amplificador operacional. Vale.
Entonces tenemos aquí la entrada positiva, la entrada negativa, la alimentación positiva, la alimentación negativa. Bueno, pues vamos a poner una resistencia, un generador de tensión y ya no necesitamos nada más. Ah, sí, una masa necesitaremos. Necesitaremos un 0. Condensadores no. Entonces ponemos, por ejemplo, la entrada positiva a más. Vale. La entrada positiva a más. Y aquí movemos esta resistencia y ponemos esta resistencia aquí. Copiamos la resistencia una vez, 2 veces, 3 veces y 4 veces. Vale. Y ahora vamos a poner este generador de tensión como generador de tensión de entrada con su masa y vamos a ir conectando cables. Botón izquierdo, 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 botón izquierdo. Esta vamos a moverla un poco. Aquí vamos a hacer que esta sea la resistencia de carga. Botón izquierdo, botón izquierdo. Necesitamos aquí una masa. Copiamos una masa. Y aquí necesitamos otra masa. Vale. Ya necesitamos 2 fuentes de alimentación más. Copiamos una fuente de alimentación y copiamos otra fuente de alimentación. A las 2 les ponemos su masa. No, esta no. Quiero copiar esta. A las 2 les ponemos su masa y conectamos una fuente de alimentación a la tensión positiva de alimentación del amplificador operacional y otra fuente de alimentación a la tensión negativa de alimentación del amplificador operacional, ¿vale? Porque el amplificador operacional lleva una alimentación simétrica, por ejemplo, de más o menos 15 voltios. Vale, estos son los componentes que vamos a necesitar. Herramientas, anotar esquema, anotar. Vale, pues anotamos el esquema. Ya tenemos los elementos numerados. Bien, esta resistencia, la resistencia de carga, pues por ejemplo le decimos que son 10 K. Todas las resistencias en los circuitos de operacionales tienen que ser del orden de kiloohmios. Por ejemplo, decimos que esta es 4K7. Esta es 4K7. Y aquí no me acuerdo de la fórmula. Pues igual en vez de amplificar atenúa. Pero bueno, algo hará. Y esta vamos a ponerla de 1K. ¿Vale? Entonces, esta V1 es el generador de tensión. O sea, tenemos que introducir de nuevo una señal de corriente alterna. Propiedades, editar propiedades y modelo SPICE. Le decimos una señal sinusoidal, igual que antes. Desvío de C0, amplitud 50 milivoltios, frecuencia 2 kilohercios, retardo 0 segundos. ¿Vale? Vale. Esta fuente de aquí arriba es nuestra fuente de tensión positiva. Editar modelo SPICE. Entonces le decimos fuente DC de 15 voltios.
15. Aceptamos. Aceptamos. Y esta otra es mi fuente de menos 15 voltios. Fuente DC menos 15. Aceptamos. Aceptamos. Vale, ya tenemos una fuente de alimentación, otra fuente de alimentación. Ahora solo me falta el modelo SPICE del amplificador operacional. Bueno, pues vuelvo al Moodle. Era este. Y tengo aquí la librería SPICE del operacional. Botón derecho, guardar el enlace como. Y ahora le decimos op-amp KiCad. Esta. Decimos que lo guarde aquí. Vale. Y ahora en propiedades, editar propiedades, editar modelo SPICE. Y en modelo decimos seleccionar archivo, el lf356.lib. Y ahora, ¿qué modelo? Pues el lf356. Y tenemos que decirle aquí subcircuito. ¿Vale? Venga. Hay que indicar cuál es la secuencia de conexiones. Entonces, la secuencia de conexiones para este símbolo es 3, 2, 7, 4, 6. Cada número lo tenemos que separar con un espacio, ¿vale? Sin espacio al principio, sin espacio al final. Esto será las patas. ¿Cómo van las patas de este amplificador operacional? Que en cada uno van de una manera distinta. Vale, pues le decimos aceptar, y ya tendríamos todos los componentes con un valor asignado. Pues ahora podemos ejecutar la simulación y ver qué es lo que ocurre. Ajustes, transitorio, paso del tiempo cada 5 microsegundos, 5U, tiempo final 3 milisegundos, 3M, tiempo inicial 0. Iniciar, parar, ¿vale? Se carga todo y vemos que no da error. Bien, perfecto. Y ahora tenemos que añadir las señales. Pues bueno, pues igual que hemos hecho antes, añadimos etiqueta, aquí al final, vout, y aquí le ponemos vin. Volvemos otra vez al modelo, volvemos a iniciar parar para que se cargue todo y le decimos añadir señales. Pues añadimos la señal de entrada, vin, y añadimos la señal de salida, vout. Vale, pues bueno, amplifica. Entonces de 630 milivoltios, pues me está ganando como de 630 partido por 50. 630 partido por 50, 12,6. ¿Vale? Es la ganancia. Si calculásemos los... Esto suele ser muy preciso. Si está hecho bien el cálculo de las resistencias, es muy preciso el funcionamiento. ¿Vale? Entonces, este sería tal. Lo mismo, capturar el resultado de la simulación, capturar el esquemático y poner los cálculos justificativos. Vale, este es el circuito que hemos montado. Fijaros cómo cambian las cosas cuando estás en la
en un esquema simplemente para especificar cómo funciona el circuito a cómo es el mundo real, ¿no? Aquí que habíamos puesto VCC menos VCC, bueno, pues aquí hay que poner los generadores de tensión. Donde está el VI hay que poner un generador de tensión. Donde está VO hay que poner una resistencia de carga, ¿vale? Esa es la forma en la que modificamos ese circuito para que, fijaros cómo es el circuito real del montaje, ¿no? Aquí estaría el VI, Vout sería esta resistencia de carga y el VCC y el más VCC y el menos VCC son las dos fuentes de alimentación, ¿vale? O sea, cambian un poquito las cosas. Vale, este circuito no tiene mucho problema. El segundo circuito es un circuito que no funciona. O sea, quiero decir, yo os animo a que calculéis un amplificador y no se puede obtener un amplificador con este circuito. Como mucho atenúa la señal. Es imposible que conseguir una ganancia mayor de 1. Entonces, si en vez de intentar lo que os dice aquí, una ganancia de C1 más B1, intentáis 1 partido por C1 más B1, entonces eso sí que os funcionará. Este circuito es un conversor de tensión corriente. Entonces, lo que hay que hacer es introducir aquí un generador de tensión y lo que tenemos que medir es la corriente que circula por la resistencia VL. O si medimos la tensión en este punto, pues esta tensión partido por la resistencia RL será la intensidad que está circulando por esa resistencia, ¿eh? O sea, numéricamente podéis justificar. Y luego este otro, pues es un... no, este sí que funciona más o menos, pero el que no funciona es este. Este es el que no funciona. Porque este es un restador... Bueno, no lo sé. Hay uno de estos que al hacer las cuentas, si intentas calcular la ganancia, no es posible. Y los otros sí que funcionan. Ahora no me acuerdo cuál es. Bueno, ya lo descubriréis vosotros mismos. Entonces es estos 4 circuitos, pues hacer los cálculos, hacer la simulación y ver qué es lo que dan. Entonces, bueno, como tendréis este vídeo grabado, pues podéis verlo todas las veces que queráis paso a paso para, una vez que habéis hecho los cálculos, ver cómo se introduce en el simulador y cómo se prueba. Y espero que os vaya bien, que no os dé muchas pegas. Si no, pues bueno, aunque sean vacaciones, estaré conectado. Si no os contesto en el mismo día, pues igual al día siguiente os contesto, si tenéis algún problema. Y os digo, os oriento, pues tus cálculos están mal, o prueba a cambiar esto, a ver si mejora o aquello otro. ¿Vale? Vale, perfecto. Pues hoy ya no tenía nada más que contaros. Entonces lo vamos a dejar aquí y ya os digo, si tenéis algún problema, pues hablamos por email o por WhatsApp. Venga, yo por mi parte, perfecto, es ponernos al hilo y si nos atascamos, pues ya te preguntaré. Pues a ver. Si os estrelláis ya veremos, eso es. Venga, pues. Bueno, pues pasad buenas fiestas todos, si no Pues eso, igualmente. Felices fiestas, feliz año nuevo y a ver si remontamos cabeza este año que viene por de una vez. A ver si vamos para arriba. Hasta luego.